Buenas noches, hermanos, Dios me lo bendiga. Gloria a Dios que estamos reunidos en el mejor lugar, en el lugar donde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, donde sabemos que estamos, ¿verdad?, acompañados de los hermanos en la fe, que estamos en el mismo espíritu, que venimos de buscar de la presencia del Padre, que venimos a rendirnos al pie de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso y poderoso es que todo lo que esté pasando en nuestras vidas, todavía podemos nosotros, ¿verdad?, poner al Señor primero. Podemos nosotros decir, benecer, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor le ha placido que yo esté donde estoy. No es casualidad que estemos reunidos aquí, es porque así el Señor ya lo tenía escrito en su libro. Y es lo más lindo, saber que hay planes para nuestras vidas, que hay cosas que el Señor ya tiene planificado para cada uno de nosotros. Si nosotros, ¿verdad?, seguimos deleitándonos y buscando de su presencia, seguimos sometiéndonos a su voluntad, si seguimos de verdad quebrantándonos para el reino de los cielos. Hay tantas cosas, ¿verdad? Si nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor, que el Espíritu Santo va a fluir, el Espíritu Santo va a manifestarse y va a hablar a través de nosotros. Hermanos, sometiéndose al Señor es lo más lindo, porque sabemos que el Señor no se equivoca. Sabemos que el Señor va a abrir las puertas correctas, va a cerrar esas puertas que ¿verdad?, no son para nosotros. Y les quiero exhortar que sean agradecidos con el Señor. Y que lo que el Señor ponga en sus manos, que les pida, Señor, dame sabiduría para mi familia, sabiduría para mis finanzas, sabiduría para mi matrimonio, sabiduría en abundancia en todo lo que voy a hacer. Debemos de ser agradecidos. Yo les digo porque el Señor es el que hace todo. Él es el que nos tiene, nos mantiene de pie. Estamos aquí, en este lugar, en este país. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a venir de tan lejos? Yo le digo a mi esposo, mira, tú, nacido en México, yo en Honduras. ¿Quién iba a decir que nosotros nos íbamos a conocer? Que el Señor nos iba a unir en un propósito. Solo el Señor hace eso. Pero es porque nosotros reconocemos que el Señor tiene que ser primero. Sobre todo. En veces nos ¿cómo se dice? Queremos hacer tantas cosas en el día que no le damos el lugar al Señor, cuando Él debe ser el primero. Cuando levantemos tenemos que estar ahí alabando, glorificando, exaltando su nombre, estar en oración, estar en comunión con Él, pidiéndole al Señor que se manifieste, que sea Él haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque somos una familia. Muchas veces nos miramos más en la iglesia que nos miramos con nuestros familiares afuera, porque estamos en el mismo sentir, porque sabemos que es el Señor que hace la obra. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor se manifiesta. ¿Sabe dónde se manifiesta? Donde hay unidad. Ahí es donde está el Señor. Ahí es donde está con sus hijos y con sus hijas. Porque estamos nosotros clamando al Señor. Estamos nosotros reconociendo que fuera de Él no podemos hacer nada. Pero tenemos una esperanza, tenemos un gozo y tenemos una paz que nadie nos puede quitar. Y si el enemigo te quiere venir a quitar esa paz, llévasela al Señor. Yo te lo digo, porque yo acabo de pasar por una tribulación así. Y yo le decía, Señor, yo no quiero sentirme así. Mi corazón, literalmente, hermanos, estaba tan, ¿cómo le puedo decir?, pesado. No por falta de perdón, que Dios me libre de eso, no, de dolor. Y sentía cómo ese dolor se manifestaba en mi cuerpo. Y yo no entendía, yo decía, ahora entiendo cómo lo espiritual se convierte en aflicción del cuerpo. Muchas veces no entendemos eso, pero esas raíces que se siembran en nosotros vienen y hacen morada en nosotros. ¿Y qué pasa? Nos impacta, porque cuando estamos en lo físico, cuando estamos, ¿verdad?, reídos en lo físico, podemos quitar nuestra mirada del Señor, podemos quitar, ¿verdad?, el sumo sacerdote donde debe de estar. Pero yo pedí oración porque yo sé que la oración tiene poder. Y el Señor me sanó. Y yo testifiqué esto el miércoles. Me mandó mensaje una hermana. Y antes que yo me mandara ese mensaje, yo sé que ella estaba orando por mí. Yo sentí como que el Señor todo me limpió. Sentía como una luz en mi corazón. Sentí algo tan bonito porque sabía que solo el Señor podía haber hecho eso. Todo se me fue, el estrés, el dolor. Era como cuando el Señor nos hace esa nueva criatura.
porque Él es el que puede poner ese bálsamo sobre nuestras heridas. Él es el único que puede hacer lo viejo a nuevo. Él es el único que nos puede restaurar. Y por eso doy ese testimonio. Porque, ¿saben, hermanos? Por esas tribulaciones que pasamos, por esos desiertos, ahí es donde el Señor nos va a usar de vuelta. Porque nosotros podemos decir, yo entiendo cómo tú te sientes, porque yo he pasado por ahí. Yo he pasado por ese desierto. Y por eso el Señor nos usa, nos utiliza de donde Él nos ha sacado. De esos pozos donde hay oscuridad. Pero Él quiere que seamos como ese faro que da luz en la oscuridad. Que podemos nosotros mantenernos firmes sobre su palabra. Que podemos creer sus promesas. Que cuando Él dice algo en su palabra puede ser rema en nuestro espíritu. Porque ahí nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de nuestro Señor. El hombre y la mujer nos va a fallar, pero el Señor nunca nos falla. Y en su tiempo Él va a hacer la obra. Pero que nos pide fe. Nos casemos en la fe. Nos casemos en la fe. Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Y Él hace todo eso de nada. Es el Señor que hace la creación. Cuanto más en referente a la vida espiritual. Si ahorita tu vida espiritual es como esa valle, ¿verdad? De esos huesos secos, que estás en un estancamiento, que quizás no sabes qué va a pasar, que quizás tú le estás pidiendo al Señor que te utilice para su reino, que viva sus dones y tú no mires nada. No te preocupes, el Señor ahí está trabajando. Él te va a capacitar para su reino. Él lo que mira es tu corazón. Él mira ese corazón que tienes para servirle a Él. Ese corazón que le has entregado. Ese nacimiento de nuevo que de verdad ha fluido en tu espíritu, en tu vida. Porque podemos venir mucho tiempo aquí a la iglesia, pero si de verdad no hemos nacido de nuevo, nomás estamos calentando la banca, como dice el pastor. Nomás estamos pasando, ¿verdad? No hemos sido procesados. Para eso son esos tiempos difíciles, esta pandemia. Si ustedes miran los domingos, ¿cuántas personas vienen y no vienen? Fueron procesadas. Y muchos de ellos no pasaron el examen. Muchos de ellos se enfriaron. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú y yo nos enfriemos también. Que nos olvidemos de las cosas espirituales cuando debe ser lo primero que busquemos en nuestras vidas. Tengamos la certeza de que Dios siempre será un Dios de grandes milagros. Hemos visto grandes milagros, ¿verdad? Cosas que son imposibles para el hombre, para el Señor no lo son. La restauración, el quebrantamiento, en nuestras familias, en nosotros mismos. El Señor puede hacer eso, la sanidad. Dios puede hacerlo, si solo pudiera tocar el borde de tu manto, ¿verdad? Como esa mujer del fluyo, de la sangre, fue sanada. Si tuviéramos esa fe del centurión que dice, ¿verdad? Que le dijo a Jesucristo, voy a tu casa para que sea tu siervo sanado. Él dijo, no tienes ni que ir a mi casa, solo tienes que soltar la palabra y la sanidad iba a estar. Porque ese es el Dios que servimos, el Dios que hace los milagros en cualquier momento. Por eso no podemos desmayar, por eso no podemos quitarnos de la brecha unos por otros. Tenemos que seguir clamando, pidiéndole, ¿verdad? Por la familia de Cristo, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y no olvidemos que Dios da esperanza donde ésta ha perdido. ¿Verdad que a veces así es? Tenemos una necesidad grande. Puede ser financiera, espiritual, sanidad. Y quizás, aunque sean nomás $100, si son $100 que tenemos, es muy grande para nosotros, correctamente, ¿verdad? Pero el Señor suple, el Señor sabe la necesidad. El Señor ya está haciendo la obra, ¿verdad? El Señor es el que tenemos que confiar, pedirle al Señor esas fuerzas, esas fortalezas para seguir adelante. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. El pueblo de Israel había perdido todas las esperanzas de que ellos iban a salir de ese cautiverio en que se encontraban. Pensaban, esto nunca va a llegar al fin. Pero el profeta Ezequiel ya les había dicho que iba a llegar ese momento cuando iban a regresar a la tierra prometida. Pero por alguna razón, ese día no llegaba. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento en ellos, porque de verdad no habían sido quebrantados y procesados. Aunque estaban caminando físicamente, espiritualmente, estaban muertos, no estaban haciendo las cosas correctamente. Por eso nosotros tenemos que ser esos discípulos
que estudiamos la palabra para saber cómo hacer las cosas correctamente ante el Señor. En lugar de ver entre ellos el consuelo de un próximo final a la situación que tenían, una esperanza, ellos no tenían esperanza. Incluso ellos decían que el Señor ya los había olvidado, que el Señor ya los había dejado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? Que estamos pasando por la tribulación y quizás pensamos, pero Dios, tú no me escuchas. Dios, tú no estás haciendo nada. Dios, yo no miro una respuesta. Pero es cuando el Señor quiere que más confíes en Él. Es cuando el Señor quiere que más digas, no, Padre, aunque yo no mire que la hoja se está moviendo de ese árbol, yo sé que tú te vas a encargar. Yo sé que mi petición está ante el trono de tu gracia y yo voy a hacer todo lo correcto ante tus ojos. Voy a hacer lo mejor posible para que llegue esa petición ante ti. Muchas veces nuestra petición no llega al Señor porque estamos viviendo en iniquidad. Estamos haciendo las cosas malas, los fallamos y no nos arrepentimos. No me malentiendan. Podemos fallar, pero tenemos que arrepentirnos y regresarnos al Señor y pedirle que nos dé esa fuerza para no hacer lo incorrecto, porque es tan fácil hacer lo incorrecto, ¿verdad, hermana Nazaria? Es tan fácil, quizás en un pensamiento, quizás en algo que verdad que sale de nuestra boca, quizás verdad en un momento decimos o actuamos o nos da ira, nos da enojo, cosa verdad que no debe de ser así, solo si es algo para el Señor, verdad, es así, verdad, ira celestial, pero tenemos que nosotros entender que cuando fallemos tenemos que venir a la presencia del Señor, tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que confesar lo que está pasando y pedirle fuerza y fortaleza para vencer esas cosas que nos rodean. Porque ¿qué pasa? Caemos una vez y otra vez y una vez y otra vez en la misma cosa, pero el Señor te quiere sacar de ese lugar, el Señor te quiere llevar a otras cosas diferentes, Él quiere abrir ese mar. Yo estaba diciéndole a una hermana, tuve una visión contigo. Y literalmente yo la miré. Estaba enfrente del mar y el mar se estaba partiendo para ella. Gloria a Dios. Algo el Señor va a hacer en su vida. Pero es en el tiempo del Señor. No es en el tiempo de nosotros. Porque nuestra voluntad no es la voluntad del Padre. Muchos planes hacemos nosotros, dice la palabra. Pero solo Dios es el que dirige nuestros pasos. Solo Dios sabe dónde tenemos que pisar. Solo Dios sabe dónde tenemos que andar y lo que tenemos que estar haciendo. Ellos habían olvidado que Dios había hecho un pacto con Abraham y con sus antepasados. Y que por medio de eso, Él iba a cumplir todas las promesas que Él había hecho. No porque se lo merecía, pero por la gracia del Señor. ¿Entendamos eso? No nos merecemos nada. Muchas veces yo he escuchado en el mundo, mucho tiempo atrás quizás, cuando yo trabajaba, es que yo me merezco eso, yo me merezco ese carro, yo me merezco esa bolsa, las mujeres, ¿verdad? Yo me merezco ese traje, yo me merezco aquí y allá. No nos merecemos nada, pero por la gracia del Señor tienes ese carro, tienes esa casa, tienes los lujos, muchas cosas que otras personas no tienen, y en veces hasta eso no lo reconocemos. Cotizamos lo que miramos por allá en vez de agradecer lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. No podemos ser así. Cada quien tiene algo diferente. Yo siempre digo, cuando yo miro que un hermano, una hermana, un familiar avanza, yo digo, gloria a Dios, ha sido bendecido. Y así como ha sido bendecido, Dios me puede bendecir a mí también. Pero no quiere decir que ese es mi anhelo. No, quiere decir que yo reconozco que hay un Dios que puede hacer la obra. Y si Él quiere, lo seguirá haciendo con todos los demás. Pero más no sabemos lo que está en el corazón de esa persona. No sabemos lo que Dios ha sembrado. Y no sabemos la fidelidad que esa persona tiene con el Señor. Por eso, no juzguemos a las personas de ciertas cosas. El Señor es el que da las oportunidades. Miren, hermanos, hay dones, hay muchas clases de dones. En veces queremos ciertos dones, ¿verdad, hermanos? Yo lo digo porque yo he orado por ciertos dones. Pero si ese no es el don que el Espíritu Santo me quiere dar, no me lo va a dar. Y así es. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos revele cuáles son los dones que tenemos para el reino de los cielos. ¿Para qué? Para ser de bendición a la iglesia. Quizás el Señor te va a dar una profecía, una palabra para un hermano o para una hermana. Pero asegúrate que viene de parte del Señor. Quizás, ¿verdad? El Señor
te va a levantar como esa guerrera de oración, esa persona que va a estar ahí en la brecha, ¿verdad? Clamando. Y gloria a Dios por eso, porque cada quien tiene un anhelo diferente. Pero te invito nomás que no le falles al Señor, que te mantengas en la presencia del Señor, porque ahí es donde va a estar el cambio a tu vida. Ahí es donde va a ocurrir el cambio en tu familia, donde va a haber la transformación, cuando tú de veras le sirvas al Señor y lo busques de todo corazón. De todo corazón. De todo corazón no es un día en tu vida, no, de todo tu corazón es todos los días de tu vida. De todo corazón es de todo el tiempo buscando el rostro del Señor. Porque más tú no sabes cuando está la necesidad de tu hermano o de tu hermana. Y tú tienes que llevar eso al trono de la gracia, orar por la protección. Hermanos, oremos unos por otros. Esa unidad es lo que va a producir los milagros en este lugar. ¿Saben eso? En medio de la unidad se producen los milagros, porque el Señor mira que nos despojamos de esta carne del yo, del ego, de la vanagloria, y estamos todo el mismo sentir, clamando al reino de los cielos, para que baje su presencia, para que los milagros impacten y para que las vidas sean transformadas, así como el Señor quería. ¿Cuántas veces el Señor dijo que no, yo no voy a orar por esa persona? No, yo no voy a hacer la obra. No, todo el tiempo el Señor estaba dispuesto. Y si Él es nuestro ejemplo, nosotros también tenemos que estar dispuestos en todo tiempo. Yo le estaba diciendo a una hermana, ¿verdad? El ministerio, si me mandan un mensaje, hermanos, tengo que estar atenta, porque quizás es una necesidad que ustedes tienen en ese momento, ¿verdad? Quizás necesitan una oración, quizás necesitan, ¿verdad? Algo. Y por eso, hermanos, tenemos que ser nosotros así, diligentes en el reino de los cielos, diligentes en la obra del Señor. Porque si el Señor está poniendo personas que te piden oración, es porque algo el Señor quiere hacer contigo. Es porque hay una manera especial que el Señor te quiere utilizar para su reino. Aunque el pueblo en su mayoría se habían fallado al Señor, se habían olvidado del Señor, se habían tornado los ídolos, habían hecho, ¿verdad?, según la naturaleza pecaminosa que tiene el humano. Había un pequeño remanente que le era fiel al Señor, y el Señor no se podía olvidar de ese remanente. Así como ahora también hay un remanente que le es fiel al Señor, que le clama al Señor, que le busca al Señor. Por eso es que todavía estamos aquí nosotros, la iglesia, porque hay un remanente que le clama al Señor, que no se pierdan esas almas, que sean todas rescatadas, que vengan a sus pies, y será la voluntad del Señor los que son elegidos. Pero nosotros ahí estamos en la brecha y estamos confiando que el Señor, ¿verdad?, va a hacer la obra. Estamos confiando que el Señor va a tocar esos corazones, porque yo en lo personal, hermano, yo no me quiero ir sin que mi familia se pueda ir conmigo también a la presencia del Señor. Yo pienso que ese es el anhelo de todos nosotros, ¿verdad? Porque tan triste sería si nosotros nos pudiéramos ir con el Señor y nuestra familia nunca llegaría a esa meta. Aunque la situación a nivel nacional era deprimente. ¿Por qué? Era como un campo que estaba cubierto de huesos secos, pero Dios enviaría a un portentoso avivamiento. ¿Por qué? Porque Él iba a cambiar esos corazones de piedra, iba a cambiar esos corazones a esos corazones que se iban a tornar a Él. Y también Él iba a depositar su espíritu. ¿Sabe que es algo tan precioso, hermanos? Que el espíritu del Señor está dentro de nosotros. ¿Sabe que en veces por eso no nos quieren a nosotros donde vamos? Porque el espíritu choca. ¿Verdad? Decía la pastora, el espíritu de luz, el espíritu de las tinieblas choca. No pueden estar en el mismo lugar, porque la gente percibe que nosotros somos de parte del cielo. Y eso es precioso, porque no hay dinero en este mundo que te pueda comprar la presencia del Señor. Eso es lo que tú sientes, eso adentro de ti, es porque eres la morada del Espíritu Santo. Es porque has sido depositado, es porque has nacido de nuevo, es porque has entendido que fuiste perdonado, perdonada, y que el Señor ha hecho una obra en tu vida y en mi vida. Y qué precioso. Le voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes buscan ser ungidos por el Señor? Todo, ¿verdad? Yo lo busco, yo lo anhelo, yo lo clamo, yo lo oro, yo me rindo, yo me postro, le pido al Señor que me unja. ¿Saben, hermanos? Ese ungimiento va a venir a través del quebrantamiento.
quebrantamiento ante el Señor. El quebrantamiento. Habla con Él, derrama tu alma, derrama tu alma. Y el Señor va a ver esa sinceridad en tu corazón. El Señor va a hacer la obra. Nadie más lo puede hacer. Muchas veces dice la gente, ¿verdad? Pasen para ser ungidos. No, el ungimiento ya está ahí. Eso nomás es simbólico. Es nomás un simbolismo. Pero el ungimiento viene en lo aposento, en el secreto. Ahí, cuando estás en la intimidad con el Señor, ahí es cuando Él te va a ungir. Porque tú estás solo, sola, con tu Creador, con tu Hacedor. Y Él mira ese anhelo de servirle, ese anhelo de estar en su presencia. Y Él va a depositar en ti y en mí esa unción que solo puede venir de lo alto. Esa unción que no tiene precio, esa unción que todos nosotros necesitamos para caminar con el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando viene la tentación, esa unción es la que va a quebrantar ese yugo, va a pudrirlo. Esa unción es lo que te va a mantener firme en el Señor. No importa lo que pase, porque la unción te va a ayudar a firmarte más sobre esa roca que es la palabra del Señor. Proclama un mensaje de esperanza en que resalta la fidelidad de Dios para su pueblo. La visión del valle de los huesos secos es probablemente la visión más dramática que se encuentra en la Biblia referente a la restauración del pueblo de Israel. Una nación restaurada físicamente y espiritualmente porque el Señor así lo quiso. Una forma notable que enfatiza la grandeza de Dios, de la obra de Dios, hacia una nación cuya no se merecía que el Señor les ayudara. Habían dejado al Señor. Muchas veces así hemos sido nosotros también, ¿verdad? Venimos a los pies de Cristo, en veces nos enfriamos, algo pasa, nos regresamos al mundo, o quizás estamos al mundo y en la iglesia, y solo el Señor sabe, pensamos, ¿verdad? Y así pasa, y no merecemos que el Señor nos restaure, pero el Señor tiene piedad sobre nuestras vidas. Él quiere que regresemos a sus pies, y nos da otra oportunidad para poder hacerlo. Ellos habían llegado a las consecuencias de sus pecados. Antes hemos, ¿verdad?, hablado de que ellos fueron llevados en cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos se tornaron a los ídolos, se tornaron a las cosas que el Señor ya les había dicho que no hicieran. Pero así somos nosotros. El Señor no nos dice, no hagas yugo desigual. Ahí vamos, ¿verdad? O no hagamos cierta cosa y ahí vamos haciéndolo, pensando que las consecuencias no van a venir sobre nuestras vidas. Pero en realidad que las consecuencias ya están ahí y estamos asumiéndolas cuando hagamos nosotros, ¿verdad? Hacemos decisiones que no son correctas ante la presencia del Señor. El Señor nos va a poner en cierto lugar que vamos a tener que definir a quiénes servimos, a Él o al mundo. Y ahí está la diferencia entre la persona que de verdad ha nacido de nuevo y una persona que nomás escuchaba la palabra. Porque si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos va a quebrantar y nos va a regresar de vuelta a los pies de Cristo. Y si nomás hemos estado escuchando la palabra y nunca ha sido renovado nuestro espíritu, vamos a seguir en el pecado, vamos a seguir en el mundo, vamos a seguir haciendo lo que queremos. Porque ya nos importan las cosas de Dios. Pero nunca llegamos a ese tiempo, hermanos. Siempre hay que pedirle al Señor que nos muestre discernir las cosas cuando están los ataques del enemigo sobre nuestras vidas, porque yo se lo puedo asegurar que el enemigo nos ataca a los cristianos. A los que están en el mundo los tiene quietos, los está bien, están sometidos. Pero tú y yo, que queremos servirle a Cristo, que queremos seguir a Dios, esos somos atacados. Quizás por nuestra familia, por nuestros hijos, en nuestros trabajos, en las finanzas, donde sea, vamos a ser atacados. Pero mayor es Dios que el que está en este mundo. Él dice que Él ha vencido las aflicciones para los justos, que somos nosotros. Él ya ha vencido todas estas cosas que están pasando. No tengamos temor. No dice la Biblia, tengan temor y no hagan. No, dice, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, sal adelante, sigue en el camino del Señor. Porque ahí es donde vas a encontrar la paz. Ahí es donde vas a encontrar la abundancia de amor de parte del Señor. Dice la palabra, nuestro Padre, nuestra Madre nos puede dejar,
pero ahí está el Señor para recogernos. Él es un amor infinito, un amor que no tiene límites. Como el Señor te conoce, que dice hasta los pelos de nuestra cabeza. Nosotros no podemos contarlo, ¿verdad? Y pienso, porque más me peina, se me está cayendo el pelo. Pero Él sabe exactamente cómo somos. Él nos formó. Él nos conocía antes de la fundación de este mundo. Somos tan especial que ni los ángeles son a la imagen de Cristo. Somos tú y yo. ¡Wow! Si captáramos eso, somos a la imagen. Dijo, ¿verdad, el Señor? Hagamos el hombre a la imagen de nosotros. ¿Qué privilegio es eso? Por eso es que tenemos que amarnos a todos los prójimos. Porque en los ojos de Dios todos estamos a su imagen. Todos somos, ¿verdad?, parte de la familia de Cristo, lo que hemos tornado a Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice el versículo número 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El Señor llevó en espíritu a Ezequiel al valle donde estaban los huesos secos. Ezequiel le predicaba a los desterrados, a los que estaban en cautiverio. Se sentía como que se estuviera hablando a los muertos, porque casi nunca respondían a su mensaje. Es como cuando están predicando los pastores, ¿verdad? Y se fueron todos los amén, ¿verdad, hermano? A veces cuando está la palabra, ¿verdad? Nadie dice nada, entonces así se sienten los pastores. No yo, nomás estoy diciendo, ¿verdad? Esto es una referencia, pero él se sentía que estaba predicando a los muertos porque nadie le hacía caso. No agarraban el mensaje en realidad. Y a veces así somos, ¿verdad? La palabra nos exhorta mucho. ¿Y saben por qué nos exhorta el Señor? Porque nos ama, ¿verdad? Nosotros de padre exhortamos a nuestros hijos porque los amamos. Le decimos, hijo, no hagas eso, hija, no hagas eso, para que no caigas en esa consecuencia, para que no sufras ese pecado. Y así es el Señor. Por eso nos exhorta, por eso la palabra en veces es tan dura, ¿verdad?, para recibirla. Pero por eso, acordémonos, la corrección en el momento no produce gozo, pero después sí lo produce. Porque el Señor nos salva de muchas cosas. El Señor endereza nuestros pasos. El Señor los pone en el camino correcto. El Señor lo hace por ese amor que tiene sobre cada uno de nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, nadie sea condenado. En la eternidad Él quiere que todos vayamos a esa morada celestial con Él. El Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerdan por eso, verdad? Cuando fue tentado por el diablo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Ahí está hablando, ¿verdad?, el apóstol Pedro. Enoc y el profeta Elías fueron transportados vivos y en forma corporal al cielo, que no experimentaron la muerte. Nuestro Señor ascendió con un cuerpo glorificado al cielo, de donde habrá de venir de la misma manera. Dice la palabra que Él fue, ¿verdad?, llevado en espíritu, más no sabemos si fue físicamente o si nomás fue, ¿verdad?, una revelación de parte del Espíritu Santo. Pero hermanos, la Biblia habla de las diferentes circunstancias que han pasado. Él nos está confirmando que esas cosas sí pasan. Las visiones son reales y verdaderas. Se lo puedo decir porque las he experimentado. Las he experimentado. Y el Señor nos habla de diferentes formas. Y qué precioso es eso, cuando reconocemos que es el Señor que nos está hablando. Muchas veces queremos confirmación. ¿Será, Señor, que tú me diste esa palabra? ¿Será que no? Le voy a dar un ejemplo. Una de las alabanzas que entonamos ahora, el Señor me la dijo ayer. Entonces, en la mañana, le escribí. Porque se las mando serio, ¿verdad? Porque Él las pone ahí. Y nomás escribí la que iba a ser la última, y de repente, me dio la primera, me dio la segunda, me dio la tercera. El Señor. Y yo en obediencia, todo lo que hago es que las escribo, las pongo y se las mando a hacer. Porque el Señor es el que ya tiene todo preparado. ¿Entienden, hermanos? Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, hay que dejarnos guiar por el Señor.
Dice, pastor, ¿es tan sencillo así? Sí, es tan sencillo así. Aquí te voy a decir, voy a derramar mi corazón. Es tan sencillo así. Servirle al Señor. Cuando tu confianza está puesta en Él. Cuando tú reconoces que tú no puedes vivir sin Él. Cuando tú sabes que el Espíritu que está en ti es el Espíritu que viene del cielo. Es cuando tú dices, Padre, lo que tú digas, como tú digas, así lo voy a hacer. Todas las decisiones que hacemos aquí es porque el Espíritu Santo nos ha revelado. Estaba platicando con los hermanos el lunes que tenemos oración. El Señor me ha venido inquietando. Vamos a hacer un programa los sábados. Un programa que el Señor está poniendo. Y vamos a hacer varios que vamos a formar este programa. El Señor nos va a dar, ¿verdad?, qué hablar y cómo hacer las cosas. Pero yo solo lo estoy haciendo en obediencia al Señor. No porque yo quiero. Porque de verdad cuando algo se graba, estoy así como dice el pastor, ¿verdad?, nerviosa y todo. Pero está bien, porque yo reconozco que es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Siempre me dicen, ¿estás lista? No, pero el Espíritu Santo ya está listo. Él es el que va a fluir y el que va a hablar. Vamos a tener una vigilia también. Vamos a anunciar las fechas después. Oren por este programa. Oren por la vigilia, porque es lo que el Señor ha puesto. Es lo que el Señor está poniendo para este ministerio. No sabemos por qué, pero el Señor algo va a hacer. Que sea la manifestación del Espíritu Santo, que a través de esas palabras, de esas oraciones, de esos testimonios, Dios sea glorificado. Que almas sean quebrantadas, que almas sean restauradas, que las personas, los matrimonios, pueden venir de vuelta a Dios. Muchas veces en las casas los matrimonios no se quieren escuchar, pero una palabra de afuera puede ser un impacto. Si ellos están listos, si el Señor, ¿verdad?, tiene la tierra lista. Oremos para que el Señor tenga en la tierra lista para estas palabras que Él va a poner en nuestros espíritus dar. Porque el Señor es que hace la obra. Todo lo que podemos hacer es obediente a nuestro Señor. Dice el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Lo que Dios le permitió ver a Ezequiel era sencillamente desconcertante. Un enorme valle prácticamente se encontraba lleno de huesos humanos. Estaban insepultos y secos. No habían sido enterrados. Estaban nomás ahí, cubriendo la tierra. La visión era excesivamente dramática. Era lleno de huesos, muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera. No había vida. No había vida. No había vida en esos huesos. Y así estaba el pueblo de Israel. Estaban caminando físicamente, pero estaban muertos. Espiritualmente no tenían nada, no había una conexión con el Señor. ¿Verdad que a veces nos sentimos ese vacío? Cuando no hemos de verdad dedicado tiempo al Señor, nos sentimos, ¿verdad?, que hay una escasez, que nuestro espíritu no está fluyendo como debe de ser. Por eso es que siempre nos exhortamos de buscar la presencia del Señor. Porque esta lámpara siempre tiene que estar llenándose. Siempre tenemos que estar nosotros, ¿verdad?, velando, llorando sin cesar, dice la palabra. ¿Por qué lo dice el Señor? No porque Él necesita tus oraciones, es porque tú necesitas las oraciones para Él. Es para que Él te fortalezca cuando venga ese tiempo de los huesos secos. Ya está el aceite listo. Ya estás tú preparado, preparada para la batalla que el enemigo va a caer en contra de tu vida. Por eso es orar y velar sin cesar. En todo tiempo, orando, hablando con el Señor. Estando el profeta lleno de estupor, ¿verdad? ¿Se imaginan, hermanos? El campo lleno de esos huesos secos. ¿Cómo se debe haber sentido el profeta en ese momento? Dios le dirigió una pregunta integrante. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor le preguntó a él. Y esta parece ser la pregunta que el Señor nos dirige a nosotros, sus hijos, antes de alguna misión en que el cual Él va a tener la parte. ¿Será que vas a tener triunfo en lo que vas a hacer? ¿Será que de verdad yo te he mandado a hacer lo que ahora empeñas a hacer? Solo le puedo decir algo. Si es de parte del Señor, va a funcionar. Y si no es parte del Señor, no va a funcionar. Lo he mirado en ministerios
cuando las personas hacen cosas que el Señor no los mandó a hacer, no sale adelante. Pero cuando esperamos en el tiempo del Señor, es cuando las cosas van a salir correctamente. El Señor le comisionó a hacer algo que siempre había hecho para los vivos, reservado para los vivos. Dijo, profetiza. Huesos secos, no hay vida. Y el Señor le dice, profetiza. ¿Qué va a profetizar? Vida, ¿verdad? Que la vida venga sobre esos huesos secos. Hermanos, ¿se imaginan? Pudiéramos estar enfrente de una persona que quizás, ¿verdad?, está bien enferma. Y el Señor dice, profetiza sobre esa persona. Porque no va a ser nosotros, va a ser Él que va a hacer la obra. Pero la fe es lo que va a producir el milagro y la voluntad de nuestro Padre. Ezequiel estaba acostumbrado a profetizarle a personas que estaban vivas. Pero a huesos secos, nunca eso había hecho él antes. La fe cristiana lo que produce con autoridad, inmediatamente el milagro, el cambio que urge, ¿verdad, hermanos? Porque cuando necesitamos el milagro, necesitamos ese cambio urgentemente. No estamos pasivamente clamándole al Señor. Yo creo que cuando necesitamos un milagro, vamos, derramamos nuestra alma, estamos clamando, ¿verdad? Lloramos, en veces gemimos, como dice, ¿verdad? No sabemos ni las palabras, pero estamos ahí porque hay una urgencia en nuestra alma para que pase esas cosas. Es la proclamación de la palabra de Dios. Padre, tu palabra dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, y yo lo creo. Padre, tu palabra dice, de los confines de la tierra, tú vas a traer mi familia junta. Padre, tu palabra dice, las promesas hay que hacerlas nosotros, para nosotros, creemos en nuestro espíritu. Pero el precio es la obediencia. La obediencia. No puedes clamar al Señor promesas de parte de Él si estás viviendo tu vida en desobediencia, si estás viviendo incorrectamente ante su presencia. Dice el versículo 7, profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ezequiel fue un profeta que se caracterizó porque él obedecía al Señor en todo, incluso en cosas que humanamente no tenían sentido. Dijo, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Qué hizo Ezequiel? Empezó a profetizar. Le obedeció al Señor. En contraste como Moisés y Jeremías, ¿verdad? Que cuando el Señor los llamó, empezaron a discutir. No, pero ¿quién soy yo? ¿Verdad? Aquí soy muy joven, ¿verdad? Aquí no puedo hablar. Y cuando les dio ciertas órdenes, todavía estaban peleando en contra del Señor. Pero Ezequiel obedecía a Dios incuestionablemente. Así tenemos que ser. Cuando el Señor nos llame a hacer algo, tenemos que ir. Tenemos que ir. Porque el Señor algo tiene preparado. Algo van a ver tus ojos. Algo Dios te va a revelar. Y entre más caminamos nosotros en las cosas del Señor, más revelaciones vienen. Pero ejemplo, ¿cuándo fue? Lunes en la noche. Tuve unas visiones. Estaba hablando con una hermana. Y me vino una revelación que de cierto punto en la vida de esta persona, espiritualmente las cosas han cambiado. Pero había algo en su pasado que estaba estancando esas bendiciones. Revelación, ¿por qué? Porque ahora esta persona tiene que entender que no puede ir para atrás, que no puede regresar al pasado, porque si regresa al pasado, estas bendiciones se van a cortar. No porque yo lo digo, porque así lo dice el Señor. Porque hay cosas que están estancando la bendición en tu vida y tú no entiendes y tú no lo puedes captar y discernir. Por eso tienes que tener mucho cuidado con qué tú dejas que entre en tu vida, con las personas que estén en tu vida. Porque decía la pastora, ¿verdad? Cara miramos, pero corazones no conocemos. Pues tenemos que pedirle al Señor discernimiento. ¿Será que esta persona de verdad es como se presenta? Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Los frutos de la persona van a hablar. No cuántos años está en el Evangelio. He escuchado predicadores que dicen eso, ¿verdad? No me digas cuántos años estás en el Evangelio. Enséñame tus frutos. Enséñame qué has hecho para reinar los cielos. Enséñame cómo tú les has servido al Señor. Yo me acuerdo leyendo la palabra cuando era más joven y decía, ¿verdad?, que sin obras la fe es muerta. Hermanos, eso me clavó aquí.
en el corazón. ¿Por qué? Porque eso era para mí. Yo creía en el Señor. Yo le quería servir al Señor, pero no le estaba sirviendo al Señor. Entonces dije yo, ¿qué estoy yo manifestando con mi fe? Nada. Así como entré en esta tierra, voy a salir sin ningún fruto. Pero no podemos ser así. No podemos ser así. Tenemos que pedirle al Señor, enséñame en qué te puedo servir. Ayúdame a servirte. Dame ese denuedo para predicar tu palabra. Dame esas palabras de parte del Espíritu Santo. Guíame para impactar las almas, para hablarle de quién eres tú, de quién es tu reino, de quién es la salvación y cuál es la vida eterna. Porque eso hemos sido nosotros creados. Para esparcir el Evangelio. Para esparcir esas semillas. Esa es la palabra, ¿verdad? Que la mies ya está lista. Pero ¿dónde están los obreros? Incluso dice, ¿verdad? Ruégale al Señor que mande los obreros. ¿Y quiénes son esos obreros? Somos nosotros. Cada uno de nosotros que estamos buscando del Señor. Quizás si no puedes ser el obrero en tu familia, puedes ser el obrero en tu casa, digo en tu trabajo o con tus amistades. Así como el Señor, ¿verdad? Abrió esa puerta con esa persona cristiana. No es por casualidad, es porque la hermana estaba pidiendo al Señor que estuviera en un lugar donde estuviera su presencia. ¿Cierto o falso? Así de fácil. Y el Señor contestó. ¿Por qué? Porque ella está esparciendo la semilla en otros lugares. Ella está haciendo la obra también. Y si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Él se va a encargar de las cosas de nosotros también, hermanos. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Para poder tener el siervo de Dios tal confianza, debe él estar plenamente seguro, ¿verdad? Que es Dios el que está dando la orden. Y no es una ocurrencia propia que surge de su entusiasmo. Esto es verdad. Yo miro muchos devocionales por internet, por Facebook. Me deleito, me encanta la palabra. Cuando puedo los escucho. Incluso hice uno para una página. Pero nunca digo yo, oh, yo quiero hacer eso. Así debe ser, no. Pero el Señor así dijo. Que hagamos algo. Porque el Señor sabe. No viene de mi entusiasmo, no viene de que nosotros queremos ser, no. Viene de que el Señor está plantando. De que el Señor es el que va a dar el crecimiento. Que el Señor no quiere, como dijo el hermano Carlos, el estancamiento. Quiere que seguimos desenvolvernos. Le voy a decir algo. Estoy hablando con usted, hermana Montesino. Eso va a ser para que usted crezca. Para que usted salga de ahí, de la conformidad donde está. Eso que el Señor va a usar. Agarre la palabra, porque así me lo ha mostrado el Señor. Porque muchas excusas tenemos, ¿verdad? Pero ya el Señor dice, escucha esto, no acepto ninguna. No acepto ninguna. Es tiempo que nos levantemos. Todos pensamos, no más el que... No. El Señor quiere todos, que todos le sirvamos, que todos hagamos la obra. No dice nomás esta persona, no. El deleite de la pastora era que todos nosotros nos levantáramos para hacer la obra. Eso era el corazón que tenía y ese corazón que tenemos nosotros. No, hermano, yo me deleitara si yo dijera, este hermano va a predicar el miércoles, este el viernes y déjeme el domingo. ¿Pero por qué? No por dejar, no, porque así es el crecimiento. Así van a crecer en la fe, así van a crecer en el Señor. Eso va a ser algo ya de naturaleza, que predique la palabra, que hable con las personas. Y se lo digo, porque es lo que yo estoy experimentando. Le voy a dar un testimonio. Antes era muy difícil para mí prepararme. No sé por qué. No digo en el tiempo. Nomás que yo pensaba como que no avanzaba, sentía yo. Pero yo he notado una diferencia. Ahora el Señor me da más. El Señor es el que fluye. El Señor es el que me respalda. El Señor es el que hace la obra. Yo digo, antes me sentía tan diferente y Señor, ahora, ¿qué es la diferencia? Que confío más en ti. Que confío más en ti. Que yo te pido, Espíritu Santo, eres tú quien va a fluir, no soy yo. Eres tú quien va a dar la palabra. Eres tú que va a hacer la obra. Y cuando tú pones tu confianza en el Señor, grandes cosas van a pasar. El Señor va a hacer
cosas que tú nunca esperabas ver, hablar, porque Él es quien está en control. Hay quienes se lanzan a tareas gigantescas, en las cuales fracasan. ¿Por qué? Sencillamente Dios no lo mandó que lo hiciera. ¿Por qué? Porque lo que no proviene de parte del Señor nunca prosperará. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, versículo 1. Profetice pues, como me fue mandado, dijo Ezequiel. La clave de todo milagro bíblico es la obediencia a lo que el Señor dice. En la construcción del tabernáculo, ¿verdad? El Señor a Moisés le dijo en varias ocasiones, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo, capítulo 25, versículo 9. Ezequiel pudo haberse asustado con lo que pasó cuando él empezó a profetizar. Hubo un ruido, hubo un temblor, los huesos empezaron a juntarse, los tendones sobre los huesos, la carne sobre los tendones y la piel por encima de los cuerpos. Todo eso pasó de un solo. Pero sin embargo, el milagro estaba inconcluso. Los huesos estaban juntos, pero no había vida en esos huesos todavía. No había el soplo de parte del Señor. Dice el versículo 8, y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Pero no había en ellos espíritu. ¿Por qué es que al profetizar la primera vez acontecieron sucesos extraordinarios? Pero el milagro no fue hecho. Lo más importante era la infusión de la vida. Es porque el Señor es una referencia a su pueblo, a congregar, a la acción de congregar todas las 12 tribus de Israel antes de la restauración que ellos iban a tener. Escuchen lo que les voy a decir. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, la iglesia. Cuando le hago así, esa es mi palabra, no la palabra, ¿verdad?, del Señor. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, los gentiles. Estamos lejos del Señor, ¿verdad? Y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, Cristo, los unos gentiles y los otros judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Verdad? El Señor nos está uniendo como su iglesia. Es un simbolismo a la iglesia que va a ser unida después de la segunda venida del Señor. Por eso, la unidad, el Señor siempre nos dice que debemos de estar unidos, hermanos. Y si hay algo, ¿verdad?, que miramos en otro hermano que pensamos que no se agradable al Señor, llevémoslo al trono de la gracia. Oremos por esa persona, ¿verdad? Muchas veces la persona ya sabe la falla, ¿cierto o falso? Todos sabemos las tentaciones que nos da, ¿verdad? Pero quizás somos o es débil para poder quebrantarlo. Pero estemos ahí, ¿verdad? Como ese ejército clamando por esa persona. Porque ahora son ellos y quizás mañana somos nosotros. Quizás mañana, ¿verdad?, nosotros vamos a pasar por algo similar. Nunca digamos, ¿verdad?, que somos tan fuertes que no podemos nosotros caer en las cosas. Porque somos débiles en la carne. Aunque el espíritu esté puesto y listo, nosotros en la carne caemos 100 veces muy fácilmente. Dice el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos puertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así como Dios les dio vida a los huesos secos, volvería a darles vida espiritualmente a su pueblo que estaba muerto. Lo que le daría la vida a los cuerpos, ¿verdad?, que estaban inertes y que se habían formado recientemente
era el Espíritu de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Eso es lo que debemos de anhelar. Que andemos nosotros en los estatutos, que guardemos la palabra de Dios y que la pongamos por obra. No es cuánto conocemos, es cuánto vivimos de la palabra, de la Biblia. Eso es lo que le agrada al Señor. Hasta el diablo, los demonios saben la palabra, pero no siguen la palabra del Señor. Pero nosotros sí debemos de seguir la palabra y ser ese ejemplo, ¿verdad? Porque yo pienso, si el hermano o la hermana lo puede hacer, Dios me puede dar la fuerza y fortaleza también para hacerlo, para vivir correctamente ante el Señor. Acordémonos, Él nos quita el pecado y nos da la fuerza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir correctamente, agradablemente ante el Señor. El derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo es una de las pruebas más contundentes de la era mesiánica. Y también, ¿verdad?, que vino el reino de Dios entre los hombres, el Espíritu Santo. Así como el Señor lo dijo, así lo mandó. Y así está todavía con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Podemos nosotros tener confianza que lo que dijo el Señor cuando caminó en esta tierra es verdad. Porque mandó su Espíritu. ¿Para qué? Para acordarnos de la verdad. ¿Verdad? ¿Quién nos acuerda de la palabra? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía? Es el Espíritu Santo. El Señor dijo, ahorita no entiendes dónde yo voy a ir. Voy a hacer moradas para cada uno de ustedes. Ahora entendemos, ¿verdad? En ese tiempo no entendían sus discípulos. Esa morada celestial que solo se puede llegar a través de la santidad, de la obediencia, de la integridad, de caminar agradablemente ante el Señor. No ante el hombre, porque el hombre siempre tiene algo que decir y la mujer, pero el Señor es el que conoce nuestros pasos. Él sabe de verdad dónde están nuestros corazones y dónde están nuestras riquezas, nuestros deleites. Dice, ¿verdad?, que la abundancia del corazón abre nuestra boca. ¿De qué estás hablando tú todo el tiempo? ¿De qué son tus pensamientos? ¿Qué es lo que sale? Eso es lo que está aquí, en ti. Ese es tu anhelo de verdad y debe de ser el reino de los cielos. Dios no solamente reunirá a su pueblo de los 4 lugares cardinales, no solamente Él va a poner el agua que los va a limpiar a ellos de su inmundicia y de sus ídolos. No solamente va a cambiar ese corazón de piedra a ponerles un corazón de carne, pero va a cerrar con broche de oro, depositando su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Puedes sentir el Espíritu Santo? ¿Tienes la convicción cuando haces algo que no debes de hacer? Eres un hijo, una hija de Dios. Nadie te puede quitar eso. Solo tú que te apartes de la presencia del Señor te puedes quitar del lugar donde el Señor te ha puesto. Quiero que entiendas eso. No todos los que vienen a la presencia del Señor sienten el Espíritu Santo. No, fuera mentira. Es como tú buscas al Señor que se va a manifestar. Por eso, hay veces que estamos predicando que alguien dice algo y alguien lo siente en el Espíritu, porque eso le habló de un espíritu, del Espíritu del Señor al espíritu de esa persona. Por eso, ¿se acuerdan que dice que, verdad, la única blasfemia que no puede ser perdonada es lo que hablamos en cuanto al Espíritu Santo? Tengamos mucho cuidado, porque hay muchas manifestaciones y tenemos que discernir cuáles son del Espíritu primero, del Espíritu Santo. Y esas manifestaciones no podemos nosotros criticar y juzgar y decir, eso no viene de parte del Señor. Damos discernimiento. Yo se lo digo porque lo he experimentado. No que yo he criticado, Dios me libre, no. Que he visto que otras personas han criticado el movimiento del Espíritu Santo, quizás porque nunca han entendido o nunca han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado y pedirle perdón al Señor si hemos caído nosotros, ¿verdad?, en ese pecado anteriormente. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. El campo fértil se estimado por bosque. Isaías capítulo 32, versículo 15. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal
y nos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías capítulo 44, versículo 3. Pidámonos al Señor que si estamos pasando por ese valle de huesos secos, que Él derrame de su espíritu sobre nosotros, que nos dé ese espíritu nuevo, que nos dé esa unción fresca, porque les voy a decir que en lo espiritual sí hay niveles de niveles. Donde estás ahorita no va a ser el mismo lugar donde estarás después si sigues buscando del Señor, porque el Señor va contigo progresando, dándote algo diferente. Yo lo puedo decir porque lo he visto, porque lo he experimentado, lo he visto en otras personas, lo he experimentado personalmente. El Señor te quiere dar más y más y más y más, pero está en ti buscarlo más y más y más también, en buscar esa presencia del Señor. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. La diferencia va a ser la búsqueda. Y así como la salvación es individual, también es la búsqueda del Señor. Eso es individual también. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí. Es cada quien que se tiene que quebrantar y buscar el reino de los cielos. Es la clave, no hay otra. No lo podemos comprar con todo el oro y la plata. Solo lo podemos hacer humillándonos ante la presencia del Señor.